Bueno, este estudio, esta lección tiene como título Abre tu casa al Señor, basado en 2 de Samuel capítulo 6, versículo del 10 hasta el versículo 12. Pero antes de que nosotros consideremos esta gran lección, vamos a mirar una historia en el Antiguo Testamento y ahí vamos a desarrollar las grandes lecciones que vamos a encontrar sobre este pasaje. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivió por un buen tiempo construyendo un tabernáculo en el desierto. Y uno de los instrumentos importantes que tenía el tabernáculo o el templo del Señor en aquel entonces era el arca del pacto. Cuando Moisés construye el tabernáculo, lo construye de adentro hacia afuera y el primer instrumento que se construye es el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia del Señor, porque allí se podía entender la santa revelación de su voluntad. Usted lo puede leer en Éxodo 25, del 21 al 22 y 2 de Samuel 6:2. También se le conoce como el arca del testimonio. Éxodo capítulo 25, versículo del 10 hasta el versículo 16. Esta historia, hermanos, que les voy a contar, tiene que ver con el arca del Señor. Vámonos entonces para el tiempo del rey David, en donde encontramos que había un conflicto entre David o el reino de Israel con los filisteos. Recordemos que en el tiempo de los jueces fue un tiempo más o menos como de unos 500 años que ellos estuvieron oprimidos por varias naciones, pero una de las naciones que los oprimió bastante fueron los filisteos. Los filisteos oprimieron a Israel durante 40 años, tanto que se extendió hasta el reino de David. Bueno, la historia entonces comienza con un conflicto que se desarrolla allá en 1 Samuel capítulo 4, como ustedes pueden ver en el mapa. Había una guerra entre los filisteos y Israel. El campamento de los hebreos se estableció al norte en Afec, que ustedes ven ahí en pantalla, y el campamento de los filisteos en Afec y el campamento de Israel en Ebenezer. Hubo un gran conflicto y los filisteos vencieron a Israel. Se dice que murieron aproximadamente unos 4,000 hombres. Los judíos, preguntándose por qué habían sido vencidos, llegaron a la conclusión que ellos debían traer el arca al campamento allí en Ebenezer, lo cual hacen traer el arca que se encontraba en Silo y llega al campamento. Dice la escritura que ese día hubo mucho júbilo, tanto que la tierra tembló. Y era tanto el júbilo y la fiesta que los filisteos se enteraron del bullicio y preguntaron, venga, pero qué es el bullicio? ¿Qué es la algarabía? ¿Qué es la fiesta en el campamento de los filisteos? Cuando se enteraron que ellos habían traído el arca, los filisteos se preocuparon y dijeron en 1 Samuel 4, versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros. Y con razón, porque los filisteos entendían que el arca representaba la misma presencia del Señor. Este segundo conflicto, entonces, los filisteos se pusieron, como decimos aquí en Colombia, las pilas, se pusieron al frente y dijeron, no nos vamos a dejar vencer, vamos a luchar con toda, y efectivamente ganaron. Los filisteos se roban el arca del Señor, secuestran el arca del pacto a los israelitas, lo cual para ellos era una gran vergüenza. Los filisteos entonces hacen traer el arca de Afec a Asdod. Y estando ahí en Asdod, la escritura nos dice que los filisteos colocaron el arca de Dios en el stand de los ídolos de los filisteos. Lo colocaron al lado de un ídolo filisteo que se llamaba Dagón. Ahí la colocaron. Al otro día dice la escritura que los filisteos se levantan y encuentran que el ídolo de los filisteos estaba caído. Lo levantan, lo colocan nuevamente en su sitio y seguidamente al otro día, valga la redundancia, los filisteos, hermanos, encuentran que el ídolo tiene cercenadas sus manos y la cabeza. Hubo un trastorno entonces en la ciudad de Asdod
que fue preocupante para los filisteos, y ellos deciden trasladar el arca a otra ciudad de los filisteos que se llama Gad. Cuando los de Gad recibieron el arca, dice la escritura que allí Dios los trastornó, les salieron tumores, los filisteos murieron, etcétera, etcétera. Los de Gad, preocupados por la mortandad, mandan el arca para los ecronitas. Cuando los ecronitas reciben el arca, pusieron el grito en el cielo. Dijeron, no, ¿por qué han mandado el arca del Señor a nuestra ciudad? Nos van a matar, vamos a ser destruidos. Y los de Ecrón entonces les pasó igual. Dios los trastornó a ellos. Y es aquí en Ecrón donde los príncipes de los filisteos hacen una reunión y deciden devolver el arca. Ellos llegan a la conclusión de que fue un error bastante grande haber secuestrado el arca a los israelitas. La devuelven y la colocan en un carruaje tirado de vacas y ellos dicen, bueno, si las vacas se van derecho es porque Dios nos trastornó, pero si las vacas toman otro rumbo, esto es pura casualidad. Despachan las vacas con el arca, las vacas se van derecho y llegan a una ciudad que se llama Bet-Semes. Cuando los de Bet-Semes, que estaban segando trigo en el campo, vieron que los filisteos habían devuelto el arca, pues, ¿qué creen? Hicieron fiesta, se pusieron alegres porque los filisteos habían devuelto el arca que para los judíos en ese tiempo representaba la misma presencia del Señor. Pero los de Bet-Semes cometieron un error porque les dio la curiosidad, perdón, de destapar el arca y mirar qué había dentro. La escritura nos dice que Dios mató una gran cantidad de hombres, miles y miles de hombres murieron por el hecho de haber destapado el arca. Es más, creo que murieron más aquí que los que han muerto en la guerra hasta el momento. Los de Bet-Semes, siendo trastornados por Dios, estando en el mismo pueblo del Señor, devuelven el arca o la mandan más bien para los de Kiriat Jearim. Mandan razón y les dicen, muchachos, bajen por el arca que está acá porque los filisteos la han devuelto. Bueno, los de Kiriat Jearim reciben el arca y es aquí en Kiriat Jearim que David, estando en Jerusalén, se entera que el arca ha sido devuelta. David se prepara, hace una comitiva, va hasta Kiriat Jearim, trae el arca y hace una fiesta con sus paisanos y las mujeres y los hombres y todo el mundo contento. Y es en el tramo de Kiriat Jearim a Jerusalén que hay un lugar que se llama la era de Nacón. Dice la escritura que allí Usa le puso la mano al arca porque los bueyes tropezaron y Dios mata a Usa y David queda trastornado y todo el pueblo de Israel. Y es en este punto de la historia donde aparece el hombre del cual vamos a aprender esta gran historia, Obed-Edom. Pero bueno, vamos a leer la escritura para que usted no crea que yo me inventé toda esta historia. Vamos a leer la escritura, hermanos, por favor, el tiempo en que los filisteos se roban el arca. Dice en 1 Samuel 5, versículo el 1 al 12, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Póngale cuidado, hermanos, a esta acción de los filisteos. Más adelante se las voy a apuntar. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón tenía una figura, o su apariencia era, de la cintura hacia arriba era un hombre y de la cintura hacia abajo era un pez. Ese era el dios de los filisteos. Y cuando al día siguiente al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Así entonces encontramos nosotros la escena de los filisteos con el arca del Señor. Bueno,
Dice el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y cómo no, con justa razón, semejante problema en el que se metieron. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, versículo 9 de 1 Samuel 5, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Imagínense la reacción tan tremenda cuando ellos le envían el arca a los ecronitas, pobres ecronitas, todos con tumores, muertos, es una gran tragedia y la razón es el arca del Señor. Dice el versículo 11 de 1 Samuel 5, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. 1 Samuel 6, 12 al 13 dice que los filisteos enviaron el arca tirado en un carruaje por vacas. Y dice el versículo ahí de 1 Samuel 6, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Entonces, aquí vemos, hermanos, en que los filisteos devuelven el arca del Señor. Los de Bet-Semes hacen fiesta, pero cometen un error. 1 Samuel 6, 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Imagínense la mortandad. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Y es en el tramo de Kiriat Jearim a Jerusalén que ocurre el trágico final de Usa, que extiende su mano porque los bueyes tropezaban con una muy buena intención de que el arca no se estropeara, pero aquí hay un gran problema con el arca, aún estando en el mismo territorio de Israel. Dice el 2 Samuel 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció, David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Aquí entonces hay un gran problema. Pero aparece en escena un hombre, como les decía ahora, que es el hombre del cual vamos a aprender una gran lección, y es Obed-edom. Obed-edom aparece en 2 Samuel 6, del 10 al 11. Quizás usted haya leído de él, o quizás usted leyó y no se enteró de la existencia de este hombre. Pero Obed-edom no fue un gran profeta, no es un hombre de renombre, pero su legado, su ejemplo es maravilloso para nosotros. Vamos a leer de él.
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y póngale cuidado, hermano, por favor, y si usted está tomando nota, subraye el versículo 11. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Este hombre da un giro a la historia de 180 grados, porque hasta el momento todos los que han tenido contacto con el arca han tenido una tragedia. Yo me pregunto, ¿qué hizo Obed-edom para que Dios lo bendijera cuando él decide llevarse el arca a su propia casa? Sabiendo, hermanos, que lo que hemos leído, la historia, nos cuenta que todos los que han tenido contacto con el arca han estado muertos, tragedia, tumores, ha sido algo muy triste. Y cómo este hombre se la llevó para su casa, 3 mesecitos no más, y dice el versículo, y lo bendijo el Señor. Vamos entonces a descubrir qué fue lo que hizo Obed-edom para que cambiara el curso de la historia, y aprender de él también, hermanos, es unas grandes lecciones para nosotros. Abre tu casa al Señor, como Obed-edom lo hizo cuando permitió que el arca llegara a su casa. David, cuando se enteró de que Obed-edom había sido bendecido, ahora sí decide él llevársela para Jerusalén. Dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Quién era Obed-edom para que se alcanzara semejante bendición? Bueno, la primera referencia acerca de Obed-edom nos confirma su particular o interesante origen. Según de Samuel 6 al 10 nos dice que Obed-edom era geteo. ¿Qué significa eso? Que los geteos son todos los nacidos en Gad de Canaán. Gad de Canaán, Josué no la pudo conquistar. Lo lee usted allá en Josué, perdón, me equivoqué en la cita, capítulo 13, versículo del 1 al 3. De Gad, recuerdan ustedes que era Goliat, y muchos de los anacenos que lucharon en contra de David, 1 Samuel 17:4 y 1 Crónicas 20, versículo del 4 hasta el versículo 8. Entonces, por alguna razón, hermanos, Obed-edom nació en una ciudad enemiga de los judíos, del pueblo del Señor. ¿Por qué él nació allá? Porque este hombre israelita judío había nacido en una ciudad pagana. No lo sabemos, la escritura no lo dice por ningún lado. Pero sí, el hombre tenía su origen pagano, pero era judío, pero había nacido en una ciudad pagana, en una ciudad de los filisteos. Sin embargo, Obed-edom también se nos dice que era uno de los porteros del tabernáculo. Primera de Crónicas, 15, versículo 24, capítulo 16, versículo 38. Podemos entonces implicar que Obed-edom era un levita, que por razones desconocidas nació en una ciudad pagana, en Gad de Canaán. Vamos entonces con la primera lección. La primera lección que aprendemos nosotros de Obed-edom es apreciar la bendición de la presencia del Señor. Quiero resaltar que toda bendición está relacionada con la buena voluntad del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17, que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y Obed-edom entendía perfectamente este principio, que Dios, su presencia, es algo muy valioso en nuestras vidas. Y Obed-edom entendía que el arca del Señor estaba la misma presencia del Señor. Y estar con Dios, hermanos, es una gran bendición para nuestras vidas. Y Obed-edom nos da esta gran lección, lección número 1.
Pero alguien podría decir, ¿no son todos bendecidos, aún los perversos? Y son más bendecidos los santos en muchas cosas. Eso es real. Usted puede ver que el vecino quizás pueda llegar a tener mejores cosas que usted. Puede tener hasta un mejor trabajo, tener una mejor esposa, unos mejores hijos, un mejor trabajo que usted como cristiano. Eso es cierto y eso pasa, eso es evidente en este mundo. Pero la bendición de los perversos es temporal. Job capítulo 21, versículo 17 al 26, Job reconocía esto. Pero la bendición de Dios, hermanos, es eterna. La bendición de Dios dura para toda la vida. Es para siempre. Dice la escritura que el justo permanece para siempre, aquellos que buscan la presencia del Señor. La segunda lección, hermanos, que nosotros podemos aprender de Obed-edom es un principio de humildad. ¿Recuerdan, hermanos, dónde nació Obed-edom? En Gad, la tierra de Goliat, la tierra de muchos de los enemigos de Israel. Nadie pensaría que de un lugar tan peligroso para todo israelita saldría precisamente el custodio del arca del Señor. Pero sí, parece algo irónico, pero esta historia nos habla de este gran hombre y su procedencia, que era un poco complicada o cuestionable en aquel entonces para los judíos. ¿Recuerdan entonces de dónde nació el Señor? Miqueas 5:2 nos dice que Jesús nació en Belén. ¿Y qué era Belén a los ojos de los judíos? Era la más pequeña entre todos los pueblos de Israel. ¿Quién iba a creer que de un pueblo tan insignificante como Belén iba a nacer el Salvador? Pero sí, así es Dios, así actúa el Señor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, quiénes eran los apóstoles? Hechos 4:13 se nos dice que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Y de dónde eran ellos? ¿El Señor de dónde saca a los apóstoles? El Señor los saca de Galilea. Y Galilea era considerada para los judíos más gentil, era más de afuera que de adentro. Es más, hay varias referencias en las escrituras que habla Galilea de los gentiles, imagínense la referencia. Pero de allá, de un lugar poco recomendado y aceptado y reconocido para los judíos, de allá sacó el Señor a los apóstoles. Y aquí vemos, hermanos, que David escoge a un hombre, no importando su procedencia, su ciudad, un principio de humildad. Dios quiere entonces, hermanos, engrandecer nuestra humildad, darle un nuevo sentido a nuestra existencia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1 nos dice del 26 al 28, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios, hermanos, ha escogido lo que para el mundo ha sido la escoria, los proscritos, los destituidos, los que no se tienen en cuenta, los apartados, los diferentes. De esos es que Dios ha hecho su obra. Y Obed-edom nos enseña, hermanos, un principio de humildad. Así que, hermano, usted no se debe creer mucho en la iglesia. Todos nosotros simplemente somos siervos del Señor. Debemos vivir una vida humilde y sencilla, porque es de los corazones sencillos donde Dios se manifiesta. Es de los corazones sencillos y humildes donde Dios nos bendice, hermanos. Es de los corazones sencillos y humildes los instrumentos que Dios ha escogido, como dice Pablo en 1 Corintios 1, para avergonzar a aquellos que sí se consideran algo en esta existencia. La tercera lección, hermanos, es una lección de obediencia. Obed-edom nos enseña eso. Un día, imagínense entonces, hermano, la escena, volvamos a recapitular la historia. Resulta que un día David le dice, hey, Obed-edom, ven acá. Quiero que seas la persona que guardes el arca del pacto y que te la lleves a tu casa. Lo hemos leído ahorita en 2 Samuel 6, del 9 al 10.
Entonces imagina entonces, si yo hubiera estado en los zapatos de Obedón, ¿yo qué hubiera dicho? Oh, no, David, ¿cómo así? No, 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 ¿cómo me va usted a mí a meter en semejante problema? ¿No ha visto las noticias? ¿No ha visto lo que está publicado en las redes sociales? ¿El periódico no ha leído, Rey David, lo que ha pasado en el pueblo de los filisteos con el arca? Y es más, lo que le pasó a los de Bet-Semes con el arca. No, 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 yo no quiero que usted me meta en ese problema. ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a llevar el arca del Señor para mi casa? ¿Por qué no más bien escoge a otro? Gracias por tenerme en cuenta, pero la verdad no me interesa. No quiero poner en riesgo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos o al vecindario llevándome yo el arca del Señor, porque usted mismo sabe el problema que ha habido con el arca del Señor. Pero Obededón no pensó así. David, cuando le dice que se lleve el arca para la casa, lo hace. Listo, David, cuente conmigo, mijo. Yo me la llevo, tranquilo, hágale. Cuente conmigo para ese servicio, no hay ningún problema. Yo me la llevo para la casa. Hombre, una bendición del Señor tener el arca del Señor en la casa. Y Obededón nos enseña esta lección, hermanos. Nos enseña un principio de obediencia. Así que, hermano, le voy a decir algo para que lo tenga presente y ojalá nunca se le olvide. Usted quiere buscar la bendición del Señor, sea obediente. Siempre que a usted se le presente la oportunidad de hacer algo, hágalo, así sea insignificante, así sea usted el único que lo han escogido para una obra que quizás sea una obra no muy bien recomendada, pero hágalo para el Señor. Por favor, siempre, hermanos, préstese y obedezca al Señor, aún en aquellas cosas que son pequeñas. Y Obededón nos enseña una gran lección, hermanos, de obediencia. Cuando una vez el rey David le dice que por favor se lleve el arca del Señor para su propia casa, y Obed, con mucho gusto, de muy buena voluntad, lo hizo. De la misma manera, nosotros también debemos servir al Señor de muy buena voluntad. La cuarta lección, hermanos, es un principio de reverencia. Y ojalá ustedes anoten bien este punto, lección número 4. ¿Qué le pasó a los filisteos? Los filisteos cometieron un acto de irreverencia. Sus tragedias, su trastorno de parte del Señor fue por causa de haber infringido, hermanos, o de haber actuado de una manera irreverente. Cuando ellos capturan el arca desde Benecer y la mandan para Asdod, ¿qué hacen ellos? Ellos la colocan en el stand donde están los ídolos, porque los filisteos creían que así como ellos tenían un ídolo, pues el ídolo de los judíos era el arca. Y bueno, vamos a colocarla en el stand de los ídolos, ahí como el trofeo de los judíos, y lo pusieron al lado del trofeo de ellos o del ídolo de ellos. Ahí está, en el lugar de los ídolos está el arca del Señor. Y eso es un acto de irreverencia, hermanos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que usted no puede colocar a Dios al lado de un ídolo. Es que Dios no está en ese nivel. Eso es un acto de irreverencia. Por eso la idolatría encierra en sí raíces de irreverencia, porque consideran, como los filisteos, que Dios es un ídolo. Dios no es un ídolo. No debemos colocar a Dios en ese nivel. Nuestros amigos católicos pecan de irreverentes cuando piensan que Dios es yeso, es una estatua, es una cruz, es un escapulario, es una camándula, es un rosario, es una imagencita, es un vitral, es todo eso que se han inventado los católicos. Piensan que Dios es un ídolo, pero Dios no es un ídolo. Dios no compite con los ídolos porque Dios no es eso. Dios es el creador de todas las cosas. Usted lo puede leer allá en el gran sermón que el apóstol Pablo hizo en Hechos, en el libro de los Hechos, a los atenienses. Y cuando estuvo allá también en Hechos capítulo 14, creo que también habló acerca de lo mismo. Entonces, los filisteos cometieron un gran acto de irreverencia. Bueno, ¿qué les pasó, hermanos, a los de Bet-Semes? Los de Bet-Semes también cometieron un gran acto de irreverencia. ¿Sí? Ellos destapan el arca, eh,
por curiosidad, a ver qué hay allá adentro, y Dios los trastorna. Dios los mata a ellos. Miles y miles de hombres cometieron ese sacrilegio. Y este es el caso de los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios y también cometieron un sacrilegio. Puede que en las iglesias de Cristo, hermanos, pase actos de irreverencia. Por ejemplo, he sabido yo de hermanos que en la iglesia masticando chicle se paran en la mitad del servicio, llegan tarde, llegan mal vestidos, son viendo el celular en la congregación, hablando, contestando mensajes, salen afuera a contestar llamadas, los niños corren para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Y en algunas congregaciones, no en todas, pero son actos de desobediencia, o bueno, desobediencia no, de desorden y actos de irreverencia. La iglesia, hermanos, es un lugar especial. La iglesia es un lugar a donde vamos a adorar. Y debemos ir de la manera correcta, con la actitud correcta y vestidos de la manera correcta. Y todos debemos entender que estamos tratando es con las cosas del Señor. Los actos de irreverencia son castigados por el Señor. ¿Cuántos predicadores también, hermanos, con la Biblia han hecho de la Biblia un salpicón, han hecho de la Biblia un sancocho, han hecho de la Biblia cualquier cantidad de cosas y son actos de irreverencia cuando usted trata las cosas del Señor como de una manera común y corriente? Las cosas del Señor no son común y corriente. Las cosas del Señor, hermano, requieren reverencia, respeto, requieren santidad, requieren la actitud correcta que se merece el acto de estar ahí con el Señor. La cena del Señor, la ofrenda, el estudio de la palabra del Señor, las oraciones, los himnos, todas esas cosas del Señor deben tener un respeto considerable de parte de aquellos que consideramos ser los hijos de Dios. Los filisteos, los paganos cometen actos de irreverencia con el arca. Los hijos de Dios también, los judíos también cometieron actos de irreverencia con el arca del Señor. Ni hablar del rey David, que también lo hizo de una manera ignorante, con Usa, según de Samuel 6, del 6 al 8, por una buena intención, ignorando lo que Dios decía. Pues aquí hay una gran lección también, hermanos, para David, y es que él aprendió que las cosas de Dios deben tener reverencia. Pero con Obededón no pasó eso, porque Obededón lo que hizo fue tener reverencia con el arca del Señor. Imagínense entonces, hermanos, la escena. David le dice a Obededón que se lleve el arca para la casa, perdón. Yo me imagino que Obededón hizo reunión con la familia. Allá reunió a la esposa, reunió a los hijos y les dijo: familia, les tengo una gran noticia. El arca del Señor viene para la casa. Me la voy a traer para acá. Pero, por favor, mucho cuidado con tocarla, mucho cuidado con abrirla. Eso no es un mueble más de la casa. Eso no es como tener la sala, la nevera, la lavadora. Eso no es un adorno. Simplemente por la situación en la que nos encontramos, el arca va a permanecer en la casa mía, en la casa nuestra, así que donde la coloquen, ahí se va a quedar. Nada que ver con el arca, simplemente ahí la vamos a dejar quietica. ¿Por qué? Porque Dios mismo representa o está representado o es la presencia del Señor, el arca del Señor. Así que muchachos, familia, mucho respeto, mucha reverencia por el arca del Señor. Razón por la cual fue motivo de que Dios bendijera la casa de Obededón. Simplemente la tuvo 3 meses y su bendición duró toda la vida. Este fue uno de los actos, hermanos, que permitió que Dios bendijera la casa de Obededón. Es por el principio de reverencia que había en el corazón y en la familia de Obededón. La quinta lección, hermanos, es un principio de servicio. Es muy parecido al que les decía ahora, pero se lo recalco como lección número 5, un principio de servicio. Si usted tiene la oportunidad, hermano, hermana, de servir a la iglesia, hágalo.
Obededón estuvo dispuesto a servir. Listo, David, cuente conmigo. Yo me llevo el arca para la casa, no hay ningún problema. Yo le hago ese favor, yo le hago esa obra. Y si es para el Señor, hombre, mucho más, con mayores veras, con todo el corazón, hombre, ni más faltaba. Lo hago. Hermana, si usted, por ejemplo, en la iglesia o hermano, le tocó barrer el local, pues bárralo. Está prestando un servicio al Señor, que es un servicio muy poco reconocido, muy poco visto, porque pues es un servicio de servidumbre, de siervo, ¿cierto? ¿No? Pero hágalo porque es para el Señor. A usted le toca abrir las puertas del local, pues ábralas. Usted le está prestando un servicio al Señor. Está haciendo el jugo de uva, usted hace el pan, usted hace cosas como, por ejemplo, ordenar el salón, que todo esté listo, los signarios, que cosas pequeñas, cosas insignificantes, hermano, no se niegue a servir al Señor. No espere que otros lo hagan, hágalo usted. No señale que otro, Julano, Sutano, tiene que hacerlo, no hágalo usted. Siempre que a usted se le presente la oportunidad de servir, sirva al Señor. Préstese para que el Señor cuente con usted, cuente conmigo, ¿sí? Para lo que se requiera aquí en la congregación, cuente conmigo para el servicio. Préstese, levante la mano, sea un voluntario, hágalo de corazón. Y hermanos, tenga la plena seguridad que estas cosas, estas lecciones que hemos visto hasta acá, es el camino para que el Señor a usted lo bendiga. Voy a colocarles algunos ejemplos del Nuevo Testamento de personas que sirvieron al Señor. Por ejemplo, en los evangelios encontramos hombres y mujeres que prestaron su casa para el Señor. Fue Jesús a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Señor, ve a mi casa, mi suegra está enferma. Bienvenido, Señor, a mi casa. ¿Cuándo me va a visitar? Y allá lo recibió Pedro. Fue a la casa de Mateo el aduanero. Este hombre, recaudador de impuestos, le abrió las puertas de la casa del Señor. Fue a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Fue a la casa de Simón el leproso. Fue a la casa de un fariseo, nos narra la escritura. Fue a la casa de Marta, María y Lázaro. Estas personas siempre estuvieron dispuestas a abrirle su casa al Señor. Hablar de este último caso de Marta, María y Lázaro me gusta mucho porque en los evangelios, particularmente en el evangelio de Juan, encontramos a Jesús yendo varias veces a la casa de estos hermanos. Marta, María y Lázaro siempre estuvieron dispuestos a recibir al Señor. Señor, usted viene de una campaña de evangelización, viene cansado. Bien, Señor, venga a la casa, descanse, aquí hay comida, ropa limpia, se puede bañar, puede descansar. Señor, es más, si usted viene con los 11 apóstoles, bien pueda, a los 11 también aquí lo recibimos, no hay ningún problema, le abrimos espacio a todos. La comida, aquí hay comida para todos, bienvenidos todos a mi casa. Hermano, ábrale su casa al Señor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los predicadores tienen que dar sermones una y otra vez para motivar a los hermanos que abran su casa para una célula de reunión, de cantar y orar en su casa? Y casi nadie se presta. Cuando uno como predicador empieza, hermanos, vamos a hacer una reunión de cantar, orar o estudiar la palabra del Señor en las casas, ¿quién se apunta? Casi nadie se apunta. Pero no debe ser así, hermanos. Ábrale las puertas de su casa al Señor y verá cómo su vida va a cambiar. El otro caso, hermanos, es en el libro de los Hechos. Encontramos nosotros que Cornelio recibió a Pedro ansioso. Él quería que viniera con el mensaje y invitemos a los vecinos, a los amigos, a los conocidos, los familiares, porque es abrir la puerta de la casa del Señor. María, la madre de Juan, Hechos 12, dice que en su casa estaban reunidos muchos haciendo la oración. El carcelero de Filipos, contento porque se llevó a Pablo y a Silas a la casa. Y dice, y llegó la bendición al carcelero de Filipos de Dios a la casa de este hombre y se bautizó él con todos los suyos. Qué bendición tan grande. Lidia, que le rogó a Pablo que se quedara por muchos días en su casa. Y ahí empezó la iglesia en Filipos. Las cartas, usted puede ver las cartas, hermanos, por ejemplo, la carta a los romanos, el último capítulo 16, usted va a encontrar una lista de hermanos que la iglesia local se reunía en la casa de ellos. Saludada a Priscila y Aquila de los hermanos que están con ellos. Saludada a Julanito y a Sutano y los hermanos que están con ellos. Porque los hermanos en Roma habían dispuesto su casa
para hacer el culto del Señor. La iglesia, por ejemplo, la iglesia de Cristo en Corinto, 1 Corintios 16, Pablo también ahí señala la iglesia de Cristo reunida en las casas de los hermanos. Colosenses 4, hermanos, igual. ¿Cuántos ahí pusieron su casa para que la casa fuera un lugar de reunión para la iglesia del Señor? ¿Cuántas iglesias de Cristo en el primer siglo empezaron en la casa de los hermanos? Y aquellos que abrieron y que no conocemos quiénes eran porque permanecen en el anonimato, la casa de quién empezó la iglesia en Colosas, en Corinto, en Romanos, quizás no sabemos los nombres, pero eran hermanos que sabían, hermanos, el principio de servir al Señor y colocar algo de su vida al servicio del Señor. Usted tiene un negocio, hermano, póngalo al servicio del Señor. Usted tiene, por ejemplo, un dinero extra, póngalo al servicio del Señor. Usted tiene la habilidad de hablar, pues predique, sirva al Señor de esa manera. Usted maneja un taxi, ve, hermanos, hay trabajos espectaculares para uno servir al Señor. Por ejemplo, un taxi, un hermano con un taxi. Hombre, eso es un punto clave para hacer cualquier cantidad de contactos. ¿Cuánta gente se le sube a un taxista a diario? Muchos. Eso es un momento para usted predicarle al Señor y servirle al Señor. Ponga el taxi al servicio del Señor. Alguien que tenga una tienda, un supermercado. ¿Cuánta gente le entra a la tienda a comprar cosas? Eso es un momento preciso para usted evangelizar. Obviamente sin dejar a un lado la responsabilidad que usted tiene en el trabajo. Pero ponga eso al servicio del Señor. Ponga, hermanos, su vida, su casa, su familia, lo que usted tiene al servicio del Señor y verá cómo el Señor lo va a bendecir. Las casas que se refiere ahí, que se reunían los hermanos en Filemón capítulo 1. Bueno, hermanos, y hay un principio de abundancia, porque según de Samuel 6:11, 12, Primera de Crónicas 13:14 y 26:5, nos dice claramente que el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Esto es maravilloso. Pero resulta, hermanos, que esto último es lo que la gente busca. La gente busca la bendición del Señor, ¿sí? Queremos que Dios me bendiga el negocio, que Dios me bendiga la salud, que Dios me bendiga en los problemas, que Dios me saque de los cenagosos, que Dios me saque de los conflictos. Yo quiero una vida de bendición, pero no obedecemos, no servimos, somos irreverentes, no prestamos un servicio, no apreciamos la presencia del Señor, somos cristianos regulares, no asistimos, no me gusta ir a la iglesia, voy cuando yo quiero, pero yo quiero que Dios me bendiga, pero estas cosas no le pongo mucho interés. Mira, hermanos, Dios no funciona así, tristemente, y déjeme decirle, Dios no funciona de esa manera. Usted quiere que Dios lo bendiga y usted quiere que Dios bendiga a su familia y todo lo que usted tiene. Bueno, entonces aprecie la presencia del Señor. Invite al predicador a su casa. Haga de su casa un lugar de reunión. Sea obediente. Sirva de corazón. Sea reverente. Aprecie la presencia del Señor y obedezca al Señor. Y verá cómo el Señor lo va a bendecir. Muchas veces nosotros queremos la abundancia, pero no queremos comprometernos en las otras cosas. Y vuelvo y repito, Dios no funciona de esa manera. Y por último, hermanos, una lección número 7. Yo no sé si me alargué mucho, ¿qué horas eran? Bueno, la lección número 7 es un principio de influencia, porque este hombre no era rey, no era profeta, ni hijo de profeta, ni mucho menos. Era un hombre sencillo que una vez decidió abrirle la puerta para la presencia del Señor al llevarse el arca y estar allí con él y su familia. Este principio de influencia, hermanos, es que la acción de este hombre influyó en el destino de toda una nación, de su familia y de todo el pueblo de Israel. Obed-edom no era un gran profeta como fue Isaías, Daniel, Jeremías, pero con una sola acción afectó el destino de su familia.
porque toda su familia fue bendecida. Él afectó su vida, la de toda su familia, la del rey David. Y este punto crucial, porque fue un punto de quiebre en donde se había perdido mucho lo que era la adoración en el templo, y con lo que hace Obededón es que la nación aprende a cómo es que tienen que llevar las cosas del Señor, y es ahí donde David va a la ley de Moisés, y entiende que el arca debe ser llevada por levitas, que el servicio debe ser de tal manera, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y esa acción de él influyó a toda su familia, a todo el pueblo, a todo Israel, y por mucho tiempo, porque aquí la adoración cambió, y la cambió una decisión de un hombre, Obededón. ¿Quiere usted cambiar el destino de su familia? ¿Quiere usted cambiar el destino de su ciudad, de la nación? Bueno, vivamos conforme a los principios del Señor. Y nuestra influencia, aun cuando muchos de nosotros no creamos hasta dónde va, resulta que impacta tremendamente al mundo entero. Los descendientes de Obededón siempre estarían a las puertas del templo del Señor, en los atrios, cantando y alabando al Señor. Así que, hermanos, abre tu casa al Señor, abre tu casa al servicio de los santos. Entonces verás cómo tu fe adquiere una nueva dimensión. El caso de Lidia, Hechos 16:15. Abre tu casa a la iglesia y verás cuán beneficioso o benéfico serás en la obra misma de Dios en este mundo. Romanos 16, versículo del 3 al 5. Abre tu casa a la presencia de Dios y verás cómo tu familia, tus jefes, tu obra y tu vida cambiarán. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 9 al 12. Hermanos, muchas gracias por su atención.